En El laberinto de la soledad, Octavio Paz escribió magistralmente sobre lo que llamó el amor a la forma, la predilección de los mexicanos por las ceremonias, las fórmulas, el orden, la hipocresía. En México se cree que para avanzar basta con llegar a acuerdos entre políticos y firmarlos, basta con elaborar discursos y pronunciarlos, basta con ordenar superficialmente la realidad en vez de buscar su transformación profunda. Y como sugería Paz, las formas ahogan. Ajustarse a los modelos tradicionales y constantes de nuestro ser implica abdicar a la continua invención y autocrítica que exige una sociedad moderna. Lleva a la celebración surrealista del país disfuncional que somos. Porque eso es lo que acaba de ocurrir durante la visita de Felipe Calderón a Japón, donde el presidente declaró con respecto al crimen organizado que la estrategia de mi gobierno va en la ruta correcta y las reglas del derecho han sido fortalecidas. México es un país donde, en palabras del presidente, se vive un ambiente de paz y tranquilidad en las calles, donde hay un Estado pleno y funcional, donde se enfrentan los problemas con audacia y visión. Con ese tipo de discurso, Calderón evidencia aquello que tanto le molestaba a Octavio Paz: la simulación usada para inventar, aparentar y así eludir nuestra condición. México, la nación que no logra mirarse a sí misma con la suficiente honestidad y por ello transita de acuerdo en acuerdo, de reforma minimalista en reforma minimalista, de paliativo en paliativo, del laberinto de la soledad al yugo de las bajas expectativas. A la élite política y económica parece que le preocupa más preservar que cambiar. Le importa más celebrar los pequeños avances que atacar las causas de las grandes inercias. Le molesta más la percepción externa que se tiene del país que su situación verdadera. Por ello el presidente llama a defender la imagen de México, pero no a combatir de fondo aquello que le empaña. Y ese tipo de discurso reiterado revela la incapacidad del gobierno para encarar honestamente los problemas que México viene arrastrando desde hace décadas. Revela la propensión a proponer reformas aisladas, a anunciar medidas cortoplacistas, a eludir las distorsiones del sistema económico, a instrumentar políticas públicas a pedacitos y de manera poco sistemática. Pero detrás de esa simulación, la realidad acecha a golpes de miles de despedidos, contracción del PIB de más del 8% el año pasado, el lugar 60 de 134 en el índice global de competitividad y un país que dice reformarse mientras evita hacerlo, junto con la violencia desmedida que vemos en los últimos días, sobre todo en Ciudad Juárez. México no avanza lo que debería por la forma antidemocrática en la que se usa y se ejerce y se comparte el poder, ni más ni menos, por las reglas discrecionales y politizadas que rigen al capitalismo de cuates, por la supervivencia de estructuras corporativas que el gobierno creó y sigue financiando, por la persistencia de monopolistas públicos y privados en sectores claves como energía y telecomunicaciones y transporte y servicios financieros, por la escasez de crédito para las empresas debido a la incertidumbre en torno a los derechos de propiedad y el comportamiento oligopólico de la banca privada, por un sistema educativo absolutamente disfuncional, producto de la relación enfermiza entre el sindicato y el gobierno, por un sistema fiscal insuficiente que impide la inversión pública en infraestructura y capital humano, por un modelo de desarrollo que canaliza las rentas del petróleo a las clientelas del gobierno y sobre todo por la impunidad garantizada que crea un terreno fértil para la expansión del narcotráfico y el crimen organizado. Así es México, detrás de las máscaras, detrás del amor a la forma. Y sí, podríamos congratularnos por la emoción y las ganas que le echa Felipe Calderón a cada discurso que pronuncia aquí o en Japón. Podríamos darnos palmadas en la espalda porque sí, algunas familias caminan por las calles del centro histórico de la capital con cierta tranquilidad, aunque no sea el caso en Tijuana o Chihuahua o Torreón o Ciudad Juárez o muchos sitios más.
Pero aplaudir eso entrañaría volvernos cómplices de la simulación o escoltas de los enmascarados o defensores del por lo menos. Y México se merece más que otra generación de amor a la forma.